Buenas tardes. Mi nombre es Luz Gloria Aguirre y es un placer darles una bienvenida a nuestra comunidad de fe de Blessed Sacrament. Hoy celebramos el 5º domingo de Cuaresma y junto con nuestras intenciones se van a decir un poco más adelante. Nuestro celebrante es el padre Héctor Chicas y el diácono Sonny Bustillos. Nuestro canto de entrada es Creo en Jesús. Ahora, por favor, vamos a ponernos en presencia de Dios para dar inicio a nuestra celebración. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar con dignidad nuestra Eucaristía, reconozcamos en la presencia de Dios con humildad nuestros pecados. Señor de la vida, tú consolaste a Marta y a María. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor de la vida, tú lloraste por tu amigo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor de la vida, tú resucitaste a Lázaro. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra
y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque
aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en llegar al que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pides. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tiene que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta lo más hondo
y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar, y los judíos comentaban, de veras cuánto lo amaba. Algunos decían, no podía que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con vendas, las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy nos damos cuenta que el pensamiento hebreo, el pensamiento judío, es circular. Hoy se nos presenta en la primera lectura del libro del profeta Ezequiel la promesa de Yahvé. Esto dice el Señor. Yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Esta promesa que hace Yahvé por boca del profeta Ezequiel, nos damos cuenta que se está cumpliendo en la resurrección de Lázaro, en la reanimación de Lázaro. Esta promesa de Yahvé de que Él mismo abrirá los sepulcros para sacarnos y conducirnos a la tierra prometida, se cumple con Jesucristo. Dice Yahvé en el profeta Ezequiel, entonces les infundiré mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Yahvé está cumpliendo su promesa, pues, con la manifestación de la reanimación de Lázaro. Al mismo tiempo, escuchamos en la carta de San Pablo a los romanos,
Si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. De esta manera nos damos cuenta que lo que hoy nos presenta la liturgia es sobre todo la vida que también está acompañada de la muerte, pero sobre todo que lo que más resalta, la idea que nos presenta es Dios como principio de la vida. El hombre creado no para la muerte, sino para la vida. Es normal, es natural que el cuerpo formado de la tierra tenga que perecer un día. Pero hoy San Pablo nos está remarcando que si creemos en Cristo, aunque nuestro cuerpo se corrompa porque está sujeto a la ley natural y por el pecado, sin embargo el Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Esta es la promesa de Yahvé. San Pablo nos está diciendo que Jesús nos va con su pasión, muerte y resurrección a donar la vida. Este Jesús es el que nos rescata de las garras de la muerte. Por eso la muerte no tiene dominio sobre aquellos que creemos en Jesús. De esta manera vemos el actuar de la Trinidad. Un Padre que crea, un Jesús que redime y un Espíritu Santo que nos santifica y nos vuelve a la vida. Este es el punto central de nuestra fe. Esto es lo que los cristianos celebramos. En un tiempo como el que nos está tocando vivir, donde incluso algunos mandatarios, entre ellos el presidente Trump, invita a que nos dirijamos precisamente a este principio de la vida, a este Dios. Dios cumple su palabra. La enfermedad, la muerte biológica, son parte de la naturaleza. Pero para los que creemos en Dios, la muerte no tiene dominio sobre nosotros, sino que antes bien gozaremos junto a Dios de la plenitud de nuestro ser, ahí donde no hay ni dolor, ni sufrimiento, ni lágrima. Esto es lo que nos dice Dios. Este es el gozo que nosotros los cristianos experimentamos en la esperanza de que un día, aunque muramos biológicamente, porque así tiene que ser, porque así está establecido de manera natural, sin embargo, el Espíritu vive. Esto es lo que les debe animar y fortalecer. Hoy pues vemos en la resurrección de Lázaro, en la reanimación de Lázaro, cómo Jesús, incluso él mismo lo dice, me alegro de que cuando Lázaro haya muerto, yo no haya estado ahí. ¿Para qué? Para que sus discípulos crean que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios y que Él es el dueño y el principio de la vida. Por eso, con firmeza y con autoridad, manda a Lázaro: sal fuera. ¿verdad? Así como lo había hecho con la niña, con el joven de la madre viuda, ¿verdad? Su poder engendra vida, su poder nos vuelve a la vida. Esto es lo que nosotros celebramos, esto es lo que nosotros creemos. Y como diría San Pablo,
Si Cristo no hubiera resucitado, entonces nada tendría sentido. Pero nosotros los cristianos creemos en esta vida, Dios como dador de vida, como principio y como fin último. Por eso hablaba de un pensamiento circular. Dios, de Dios salimos y a Dios volvemos. Hoy pues, queridos hermanos, debemos animar y fortalecer nuestro espíritu y nuestra vida para continuar en ella. No tengamos miedo. Las cosas naturales que suceden y que pasan no pueden alcanzarnos en el orden del espíritu. Así que hoy Jesús nos recuerda, porque muchas veces en este miedo por esta pandemia y muchas veces nuestra incredulidad nos hace tambalear. Hoy Jesús nos dice, como le ha dicho a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Para ver la gloria de Dios, para no fenecer, necesitamos creer. Necesitamos darle crédito a Jesús como el Señor y el dador de la vida. Pidámosle pues a nuestro Señor que nos fortalezcamos en la fe, que caminemos sin miedo, con los cuidados necesarios, pero siempre fortalecidos en esta esperanza de que un día gozaremos de la vida eterna, ahí donde no nos alcanza la muerte, ni el dolor, ni el sufrimiento, sino únicamente donde Dios nos colma de plenitud y de paz. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En el Señor hay misericordia infinita. Con plena confianza, llevemos nuestras peticiones ante Dios. Para que la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, siga proclamando el valor de la vida humana, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que las naciones del mundo conozcan el amor
y la paz de Jesús, quien lloró por Lázaro. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los que se preparan para recibir los sacramentos de iniciación aprendan a morir en sí mismo como Jesús nos enseñó. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los enfermos recobren la salud, los moribundos reciban consuelo y los encargados de cuidarlos sean renovados en su espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los reunidos en torno a esta mesa extiendan sus brazos con amor hacia aquellos que viven en la amargura. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Hoy recordamos en nuestras oraciones a Emilio Camacho Sr., Rubén Zavala II, Raúl Ruiz Jr., Concepción Guardea, Enrique Ocundo. Feliz cumpleaños a Cristina de la Torre. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios amoroso, tú resucitaste a tu Hijo de la muerte. Escucha nuestras oraciones y condúcenos a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro canto es Yo soy amor. No lo pude comprender.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda la santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines te celebran unidos en la alegría de los cielos. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que tomemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participan
participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marcos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Desen fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
pan de vida. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momento, por favor. Reflexión de corresponsabilidad. Jesús dijo: ¿No te dije que si tú crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Cuando vivimos una vida en gratitud, agradecidos por los dones que nos ha dado, realmente vemos que Dios está proporcionando todo lo que necesitamos y nos abre los corazones para ver la presencia activa de Dios en nuestra vida diaria. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Esta misa ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias